Cuando queráis. ¿Qué se siente al ser cronista? Bueno, es una satisfacción muy grande. Esto es una cuestión, esto de ser cronista es como una vocación. O sea, esto te tiene que gustar. Esto no es un trabajo, o sea, lo mío es honorífico, no es un puesto de trabajo en el cual yo tenga que escribir un número determinado de páginas, ni tenga que estar determinadas horas en el archivo, ni eso. Entonces, esto te tiene que gustar. Reconstruir la historia de tu pueblo, buscar documentación. Todo esto supone un esfuerzo, que ya te vuelvo a decir que como es gratuito, o sea que a mí económicamente esto no me supone nada, pues es una gran satisfacción. ¿Desde cuándo eres cronista de Rota? Bueno, pues oficial, llevo ya 24 años de cronista. ¿Cuántos habitantes tenía Rota sobre 1900 más o menos? Uy, pues una cifra así redonda, no, un poquito decir, pero aproximadamente rondaría la población unos 10.000 habitantes. ¿Qué hechos importantes han pasado de Rota sobre el siglo XX? Bueno, en el siglo XX, pues el suceso más importante, que es el que más ha influido en la vida de Rota, ha sido lógicamente la instalación de la base naval. Hombre, han ocurrido otros sucesos, por ejemplo el muelle, no el que tenemos ahora, sino el que se hizo en su época, que todo, bueno, ustedes no lo habréis conocido, os acordaréis un poquito, que era un solo espigón y que ya el muelle es muy grande. Pero vamos, el acontecimiento que más ha influido en la vida de Rota en este siglo pasado, siglo XX, ha sido sin duda la llegada de la base. ¿Cuántas casas tenía Rota antiguamente? Uy, esto es muy difícil de contar. No me acuerdo, pero vamos, tenía unas poquitas, ¿sí? ¿Había algunos hospitales o cementerios? Vamos a ver, en Rota había un hospital. Esto es lo que me pregunta. Había un hospital muy antiguo, que bueno, era lo que se llama un hospital con un poquito de imaginación, que estaba donde está la oficina técnica municipal, en la calle Gómez Ulla. Ese había sido un hospital muy antiguo, que se había fundado en el siglo XVI, pero como luego vino la desamortización y demás, pues digamos el edificio lo despropiaron, se lo quitaron a la hermandad que lo tenía y lo destinaron a uso de beneficencia. Entonces ahí pusieron un colegio, la capilla la convirtieron en colegio y el hospital siguiendo el hospital, pero era un hospital muy pobrecito que tenía muy pocos medios. Luego posteriormente pues se hizo en los años 40 del siglo pasado, se hizo un hospital en el Castillo de Luna, que todavía algunas personas mayores, ya muy mayores, hablan o se acuerdan. Ir al castillo era el sinónimo de ir al centro de salud donde vamos nosotros ahora. ¿Con qué se desplazaban? Bueno, pues ya un poco lo hemos comentado. Para ir a Cádiz, por ejemplo, era muy frecuente, bueno, cuando ya pusieron el tren, al final del siglo XIX, pues se iba en tren hasta el puerto y allí se enlazaba con el de Cádiz. También existía el barco de la hora, el barco de la carga, que era el que llevaba pasajeros o mercancías. Para Chipiona también el tren, y bueno, lógicamente por el pueblo, pues el que podía ir montado en un animal, como ya hemos comentado, pues iba, y el que no, pues a patita. ¿Cuáles eran los trabajos más comunes? Aquí la mayoría del pueblo se dedicaba a la agricultura. ¿Para qué vamos a andarnos en otra cosa? Había una fábrica de conservas que está detrás de la parroquia de Lao, o sea, donde está actualmente la biblioteca Poetas Andaluces, pues junto, no en la misma biblioteca. También existía una almadraba. Lo que pasa es que el tema de la almadraba eran trabajos especializados, y aunque había mucha gente de Rota que también trabajaba, pero mayoritariamente los que hacían las operaciones del despesque y eso de la almadraba era gente de la parte de Huelva que ya tenían más experiencia en estas labores. Y el resto del pueblo, pues bueno, Rota en pequeña escala, pues había una pequeña industria de conservas que estuvo en la parroquia, bueno, estuvo en varios lugares, entre ellos en la parroquia del Carmen un tiempo. Había una fábrica de conserva de tomate, en fin, casi todas las industrias giraban mayoritariamente en torno a la agricultura.
y un poquito la pesca. También había muchas bodegas de Tintilla, aunque lógicamente no son las bodegas de González Díez. O sea, era un salón, una habitación grande donde había a lo mejor 8, 10, 12, 14 botas y eso era una bodega. ¿Qué fiestas se celebraban antiguamente? Bueno, pues en cierta manera los mismos que celebramos ahora, lo que pasa es que ahora los celebramos con mucho más esplendor y mucho... la Semana Santa, por ejemplo, se limitaba prácticamente a Jueves y Viernes Santo, sobre todo el Viernes Santo. Ahora entonces no teníamos Semana Santa toda la semana, bueno, hasta hace poco no la teníamos toda la semana, ya se están rellenando los huecos. Las fiestas patronales, a partir del año 42, la feria, en fin, estas cositas. San Isidro también se celebra a partir del año 42, digamos, las dos cosas coincidieron un poco en el tiempo. ¿En qué año se construyó Cochaballena? Ay, en el año 95 hubo jornada de puertas abiertas. Es que Cochaballena fue un proceso un poco largo de fechar. Cochaballena empezó como un proyecto con mucha fuerza, después hubo un periodo que estuvo mucho tiempo parado y en el año 95 debo recordar que hubo una jornada de puertas abiertas y a partir de ahí ya se reactivó el proceso. Entonces, decirte una fecha concreta es un poco complicado porque claro, ha pasado por varias alternativas. ¿Cómo se comunicaba? En Rota, pues... Si era así entre tú y yo, pues de cara a cara. También había el teléfono, ¿eh? Lo que pasa es que el teléfono lo tenía el que lo tenía. Y bueno, pues luego por carta. ¿Con qué localidad comerciaba Rota? Rota comerciaba mucho con Cádiz, pero sí es verdad que en la época de digamos, del esplendor de la flota roteña, como se dice, como cuenta Francisco Ponce, pues se comerciaba incluso con el norte de África y con Sevilla. O sea, los productos roteños, me refiero a los tomates y demás, pues que tenían mucha fama en aquella época, iban principalmente hasta a Cádiz. Pero vamos, también llegaban a otras, con Huelva y otras, también venían aquí a comerciar. Hubo una época en que aquí, en algunas zonas donde había canteras, se fabricaban piedras de molino y venían hasta de Portugal a comprarlas. ¿Qué comerciaban? Pues principalmente lo que te he comentado, productos agrícolas, más que nada calabaza, tomate. Nosotros nos decían los calabaceros, los tomateros. ¿Cuándo se construyó el Castillo de Luna? Otra cosita de difícil fecha. Mira, las referencias más antiguas del Castillo de Luna se datan, son referencias literarias. O sea, ahí no hay ninguna descripción del castillo, simplemente se cita que existía la Rábita Ruta desde el año 800 después de Cristo, no antes. Entonces, ya que nosotros sepamos que se hicieron obras de castillo como tal castillo, en el siglo XII, en crónicas musulmanas, ya se cita el de Rota. Y el actual, que se dice que lo hizo Guzmán el Bueno, pues eso fue sobre 1300 aproximadamente. ¿Y para qué se utilizaba el Castillo de Luna? Y pues para defenderse. Cuando había ataques musulmanes, Rota estaba rodeada de una muralla, que no sería gran cosa, pero por lo menos el primer golpe de gente lo aguantaba. Y entonces todo el pueblo se refugiaba en el castillo y allí dentro de las murallas cerraban las puertas, en fin, y allí pues procuraban defenderse. Como decía una especie de crónica o cositas así que se contaban los musulmanes, decía que se llegaron los moros y nos molieron a palos, que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. O sea que si los que estaban fuera eran más, pues asaltaban al castillo, y si eran menos, pues a lo mejor salía la cosa bien. ¿Cuándo se construyó la iglesia de la O? Bueno, la actual se terminó, la bóveda se cerró en 1537, pero tenéis que pensar en que si Rota se conquistó definitivamente para los cristianos a partir de 1264 hasta 1567 no íbamos a estar sin iglesia. Hombre, eso sería impensable. Entonces la iglesia que existe actualmente está levantada sobre los restos de otra anterior, ¿entiendes? Que sería la primera iglesia que se hizo después de la conquista cristiana.
¿Es verdad que había una muralla que cerraba el pueblo? ¿Perdón? Que sí, es verdad que había una muralla que cerraba el pueblo. Sí, sí, en aquella época todos los pueblos tenían su muralla, más o menos desarrollada, más o menos grande, más o menos fuerte, pero todo. También es verdad que muchas personas se arriesgaban a vivir fuera de la muralla, por ejemplo los que vivían en el campo. Entonces los que se refugiaban únicamente cuando había peligro de ataque de enemigos, entonces se tocaban las campanas, se tocaban a rebatos. Tocar a rebato era una señal de alarma, entonces todos del campo, todos los alrededores acudían al pueblo a ver qué pasaba. Entonces, pues si era peligro de ataque, pues ya se refugiaban dentro del pueblo. ¿Cuántos arcos había? ¿Cuántos? Arcos. 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 ¿Cuántas puertas? Bueno, pues había 4 puertas. De las 4 puertas asisten actualmente 3, 2 muy modificadas. Una se la comió el mar hace ya más de un siglo. Está el arco del muelle, que es relativamente el que menos modificaciones aparentes tiene, pues todavía tiene donde está el farito pequeño, tiene los dientes de la muralla, el soporte. Posiblemente no, antes de la construcción del hotel todavía tenía un torreón al lado que se supone que le servía de defensa en caso de ataque. Desapareció con la sobra del hotel. El arco de regla no es ni la sombra de lo que era antiguamente, pero por lo menos está en el mismo sitio, los cimientos. ¿Entiendes? Y el del ayuntamiento, pues esa era la puerta de la villa, era prácticamente la puerta principal, porque ahí era donde nacían los caminos que comunicaban con el puerto, con Jerez, con Sanlúcar, con Chipiona, etcétera. Y luego pues estaba una que ya no existe, que era la puerta de Jerez, como allí en aquella época. Ya después de eso el muelle, que está retirado la arena bastante, pero allí pegaba el mar con mucha violencia. Eso, la muralla, yo mismo la he visto reconstruir en más de una ocasión porque se ha hundido. Entonces, lógicamente, aunque la muralla discurría por allí, pero ya al cabo de tantos siglos, pues ya se desapareció. ¿Hay algún mapa donde aparezca la muralla y los arcos? Bueno, se han hecho reconstrucciones. O sea, mapa antiguo no existe. O sea, los mapas de rota el más antiguo que yo conozco sería de finales del siglo XIX, que está precisamente en una novelita que se llama María de los Ángeles, donde se hace una descripción de la rota de la época. O sea, aparte de la trama novelística, pues hay una descripción de eso. Y a raíz de eso, pues ya se han hecho algunos. O sea, hay un libro que editó la Fundación, Estancias Rotas, de un arquitecto que estuvo aquí y que hizo un estudio sobre el tema, y él pues ha hecho un trazado de la muralla, hombre, en algunos momentos ideal, porque lo que no existe no se puede reconstruir, pero bueno, aproximadamente se sabe por dónde iba la muralla. ¿Cuándo se construyó la base naval? La base naval, bueno, pues mira, el tratado se firmó en el 53. En el 54 todavía no se había hecho nada en Rota. O sea, en realidad el ayuntamiento en ese momento se dio por enterado de que se había firmado y tal, y oficialmente, en el lenguaje de la época, pues manifestó sus esperanzas de que todo fuera para bien. Ya a partir del año 55 fue cuando ya empezaron aquí en serio ya las expropiaciones, empezaron a despedir gente, o sea, a expulsar gente de las tierras del interior, y en el año 56 se inauguró oficialmente la base sin terminar, o sea, todavía estaba en obra. Lo que se puso en servicio fue mayormente el aeropuerto y puede que el muelle parcialmente, pero vamos, todavía quedaba mucha obra por hacer. ¿Cuándo se construyó el Duque de Nájera? El Duque de Nájera, pues también tuvo su fase. Fecha exacta no te puedo decir, no tiene muchos años, porque cuando se celebró el centenario de la batería de Punta Candor, que fue hasta quizás 15, 20 años, ya estaba el hotel construido. Pero vamos, no te puedo dar una fecha concreta, pues no la recuerdo. ¿Y para qué servía el Duque de Nájera? Vamos a ver, el Duque de Nájera en principio no era un hotel. Al principio era una fortificación, una batería. Esto se construyó porque, aunque ahí había fortificaciones, ahí había una batería, le decían la batería de la Culebrina. La
culebrina era una pieza artillera del tiempo de Felipe II. Era una pieza muy antigua que los ingleses se lo llevaron en 1702, cuando la invasión. Pero el sitio seguía llamándose la batería de la Culebrina y había ahí cañones más o menos. Entonces, cuando la guerra de Cuba, como se temía que los americanos nos invadieran, al final han terminado, pero bueno, como temían que nos invadieran por las malas, pues entonces se fortificaron varios puntos de la costa y entre ellos se hizo la batería de Duque de Nájera, se hizo nueva, o sea, no se hizo aprovechando los materiales existentes. Dentro de la batería existían dos calles que lógicamente ya no existen. Una se llamaba Manga de Gabán y la otra la Culebrina Vieja. Ya. Y hacerle otra pregunta aparte. ¿El faro desde qué año está? ¿Eh? ¿El faro desde qué año está? El faro se hizo... ¿Nos podría poner un ejemplo de un comportamiento que hacemos ahora por causa de algo? Bueno, a ver, ¿cómo te podría explicar yo así de una manera rápida? Bueno, es que en realidad todos los comportamientos, todo lo que hacemos ahora es el resultado de todo lo que ha ido, lo que se ha ido cambiando en el tiempo, ¿vale? O sea, si tú ahora vienes al colegio es porque una vez hubo un tiempo que el gobierno decidió que los niños debían de ir al colegio, por ejemplo, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que hacemos tiene su... Ay, ¿cómo se lo explico? ¿Su consecuencia? Sí, las consecuencias ahora, de alguna manera, ¿no? O cómo están repartidos los países, por ejemplo, es una manera de cómo después de una guerra se llevó a cabo una serie de comportamientos, se llegó a algún tipo de decisiones, ¿no? No sé si te contesto a... ¿Sí? O sea, sí. Fueron tiempos muy difíciles. Algunos de ustedes llegarán a ser alcalde y presidente del gobierno, ¿por qué no? Y médicos, y llegarán a ser gente que valga mucho. Ustedes estudiar, que ese es un bien que nadie te lo va a quitar. Claro, ¿sabes? Te pueden separar, quitarte el dinero que tengas, pero tus estudios nadie te lo va a quitar. Claro. Sí, o incluso, como ella dice, el hecho de que ahora te encuentres personas que no supieran, ahora no tanto, pero si te encuentras a alguien que no sabe leer y escribir, por ejemplo, que no ha tenido la oportunidad de estudiar como eso, tú tienes que preguntar, bueno, ¿por qué la decisión? ¿Sabes qué te digo? O sea, conocer por qué esta persona ahora no sabe, por un poco de historia. Nuestro objetivo de este proyecto, sobre todo aparte del conocimiento, era la sensibilidad por nuestros antepasados. También porque entendemos que sin raíces no hay alas para volar. Entonces las raíces siempre están en quien estuvieron antes que nosotros. Ellos le han hecho una entrevista a sus abuelos para conocer un poco cómo era la vida. Y bueno, hoy tenemos aquí a Carmen. Carmen, si tú quieres contarnos, por ejemplo, tu infancia. Mi infancia no teníamos nada. Como ya te he dicho, en un trozo de tierra nos tuvimos que ir al campo. Mi padre tenía que guardar aquellas comidas que no se las llevaban, y los conejos y las cosas. Lo teníamos que criar todo allí. No teníamos nada, pero yo las recuerdo feliz. Las recuerdo con mucho cariño. Mi padre y mi madre nunca me riñeron, ellos decían, si la mando y es obediente, yo era muy obediente, pues porque le voy a reñir. Nunca, yo no recuerdo ni una riña, y pegarme mucho menos, nada, ni una riña siquiera. La recuerdo feliz, no tenía juguetes, no tenía de nada, pero como había cabritas pequeñitas, había pajaritos que se caían del nido, mi padre me enseñaba a darle de comer y cuando estaban ya curaditos lo echaba a volar. Mira, pues yo me divertía mucho con eso. O sea... Y cuando tú tenías la edad que tienen ellos ahora, que tienen 10 y 11 años... Pues ya iba la cosa mejor, ¿eh? En la posguerra, al principio, el año 40 yo tenía un mes. Yo nací el 39, al último, en noviembre. Tenía un mes que es cuando fue todo el hambre... Eso es, con que... Yo tenía un mes cuando había mucha hambre y cosas. Cuando yo nací, pues era muy chiquitita. Yo hambre no he pasado, hambre no. Mi padre guardaba como una hormiguita, guardaba todas las cosas para el invierno, los higos pasados, las pasas, la manteca con un filete, en fin, que yo hambre no he pasado. Ahora juguetes y ropa y eso tenía poca, eso sí. Mi madre me decía que los reyes no podían ir porque tenían los caminos muy malos.
Y yo me pasaba, como era muy religiosa, la noche rezando para que llegaran los reyes. No llegaron nunca. No tenía reyes, pero tenía muchos animalitos y yo la recuerdo feliz, fíjate. Sin tener nada. Se puede ser feliz sin tener nada. Totalmente. Hombre, que comer. Y José Antonio, ¿te quieres compartir algo de tu niñez? Bueno, yo también un poco, yo nací en el 49, o sea, Ya estaba bien la cosa. La situación era distinta. Y todo el mundo no era igual. Hombre, también estábamos en el campo, tampoco... ¿También en el campo te has criado tú? Tampoco mucho en La Palmosa, Sí. donde está aproximadamente la comandancia de la Marina Española. De la Que Base. paraba el Salado por ahí, ¿no? Sí, por allí cerca pasaba. Si no, El río Salado pasaba por ahí. Entonces, pues bueno, también, lo único que pasa es que, bueno, nosotros, yo tenía un tío que le gustaban mucho los libros y por lo que se me contagió la afición. Mi padre, Yo mi tampoco padre. tenía mucha libreta, eso, yo aprendí a escribir y bueno, a garabatear. En un papel de traza con un casito de lápiz. Y tú no te acordarás de las pizarras, ¿no? Las pizarras y el pizarrín, eso no, ya no. Eso fue después. Por las pizarras teníamos, Después. lo que hoy es una tablet, yo tengo mi tablet. Por lo que hoy es una tablet igual, cada vez que yo cojo la tablet me recuerda a mi pizarra. Que era de pizarra y un pizarrín para escribir, como esas pizarras grandes que hay en los colegios, pero en pequeñas. Como no había papel, pues se borraba esa pizarra y se volvía a escribir. La pizarra es un material de De piedra. pizarra, de piedra. pizarra, y el Tenía pizarrín también. Un marco de madera. Sí. que se Igual que la tablet, hasta las esquinas así un poquito, igual que una Y tablet. se raspaba así con el Y se- pizarrín y luego Se le sacaba punta. Horrible era. Pero se puede ser feliz. Yo era feliz, mira. Recuerdo mi niñez muy feliz. Con mucho cariño, más ropa de mis padres. La Sí. recuerdo feliz. Nosotros vivíamos dentro de lo que actualmente es la base. Yo lo que recuerdo de aquella época, el entorno del campo nada más. Aquello fue un show, ¿eh? Luego ya- Cuando vino los americanos, sí. Luego ya cuando nos mandaron para Rota, ya me acuerdo, bueno, entonces yo colegio nada. Fui a un colegio nacional que estaba en la calle Santa María del Mar y lo que me acuerdo más es del arroz con leche, de la leche americana, Anda, la leche americana. la leche en polvo. Y bueno, y cositas. Nosotros teníamos cabra y sacaba la leche de la cabra, la hacíamos, los huevos de las gallinas, teníamos pavos, teníamos muchas cosas, una granja. Y era muy bonito, vivía allí, con tantos animalitos chicos. Si se quedaba alguno sin madre, yo le daba los biberones, me creía que era un bebé. Hombre, y... Mi tío Miguel que tenía un campo ahí en La Malena, mi tío Miguel tonelero, tenía un campo ahí y me daba un cerdito chico. Cuando él tenía una camadita de cerdo, yo llegaba, ay Tito, qué bonito, ellos me querían a mí mucho, yo era la más chica de todo. Y me daba un cerdito y yo lo criaba, le puse curritos y lo criaba yo con su biberón. Y el cerdito venía detrás mía como si fueran perritos, detrás para todos sitios. O sea que yo recuerdo mi infancia muy feliz, sin tener nada, nada. La tuya, Carmen, sería distinta. La mía ya fue un Ya, poquito ya distinta. es como Yo ustedes. nací en el 61, entonces yo Ya iba todo muy bien. había cambiado un poquito ya el tema de después de la posguerra, después del tiempo que pasaron de necesidades y de todo tipo, de falta de todo tipo. Y entonces yo ya cuando nací ya estaban los americanos aquí, ya mi padre trabajaba en la base, él ya a la escuela se iba ya como vosotras vais ahora y vosotros. Yo estuve hasta, era el AGB, lo que yo terminé lo que yo estudiaba. Pero claro, estaba hasta los 14 años obligatoriamente, ya por ley obligatoriamente había que estar hasta los 14 años en la escuela. Y bueno, pero también muy feliz, porque bueno, en mi caso, pues no nos faltaba de nada, por supuesto, o sea, ya había otro de nada, tú sabes, una persona que está trabajando y ya está, ¿no? Pero bueno. Y bien, y en el colegio, y también iba de excursión, y también un poquito más parecido a lo que vosotras y vosotros vivís, ¿no? Lo que yo he hecho Hay en menos falta. diferencias. A mí me que tienen ellas ahora, a mí me tienen gustaría todo a su alcance, ¿eh? que alguna de vosotras, si alguna de vosotras queréis contar un poquito cómo sentís vosotros aquí en el colegio. Bien, lo que pasa es que a veces es un poco aburrido, se te hace pesado. ¿Se hace pesar el colegio, Alfonso? ¿Por qué? Porque te tienes que levantar temprano. Aunque no quieras dormir más, pero te entran ganas de dormir más. Y te toca despertarte a las 8 y estar nada más una hora antes de despertar. Y a las
Moisés, tranquilo. Y a las 9 entré al colegio, la mayoría de los días son explicaciones, pues como que se empieza a hacer pesado y te cuesta. ¿Solo explicaciones? ¿Y a ti cómo te gustaría que fuera? Pues las explicaciones más rápidas y más trabajo. Bueno, Es que más... en realidad lo malo es que te lo tienes que aprender porque te lo explican y tú más o menos te lo sabes y, por ejemplo, la historia. La historia es que los exámenes de la historia son muy difíciles porque es que es interesante saberlo y que te lo cuenten, pero después estudiarlo es más difícil. Muchos acontecimientos, ¿verdad, hija? Y a lo mejor no estás entendiendo muy bien lo que te tienes que estudiar, ¿no? Hombre, algunas cosas sí, pero otras son más difíciles. ¿Y por qué no preguntáis? Sí, la ¿Sí? señora lo explica y Eso. todo, pero... Claro, porque esto de la historia es un tema... La historia es para quien es una complicado. pasión de la historia como yo. Pero Y no sé nada. como lo estudian... Bueno, en definitiva, la historia es una asignatura que si la coges bien, se lleva bien. Pero no, eso no es como, esto no es una ciencia exacta como las matemáticas, ni nada de eso. ¿Verdad? Te tiene que gustar. Te tiene que gustar. Si no te gusta, te aburres. Te gusta, te vuelve. ¿Cuál es el temario? ¿Puedo preguntar? Sí, sí. ¿Cómo es el temario de la edad de vosotros y vosotras? Tenemos matemáticas. No, me refiero a historia. La historia hemos estado dando la edad contemporánea más próxima. Lo damos en social, en la historia. Claro, inicio de 1900. Uy, qué lío. Hemos dado todo lo del franquismo, de la Primera República y la Segunda, desde el siglo XIX al siglo XXI más o menos. Sí. O sea, que das la... Sí. Pero cuando te lo ponen en el libro así, ¿te parece? Sí. Es que como te lo explican en el libro, con muchas palabras Y raras. también en otros años hemos tenido que estudiar la Edad Media y esas cosas. Sí, con los romanos. Eso era más interesante. Porque era más antiguo, entonces era... Pero yo os animo porque una vez que se pasa... ¿Cuándo empezaste a dedicarte a esa profesión? Bueno, en realidad no es una profesión. Mi profesión ha sido totalmente distinta. Yo me he llevado toda mi vida trabajando en temas de negocio y todo eso. Lo que pasa es que llegó un momento en que decidí de que quería ponerme a hacer lo que realmente había querido hacer toda mi vida. Y me fui a estudiar a la universidad, y a la universidad me fui a estudiar con 45 años. Y hice la carrera, terminé la carrera de historia. Una vez terminada la carrera de historia, quise hacer un máster porque mi intención era hacer un trabajo de investigación, y hice un año de máster y directamente me metí en el tema del doctorado, y aquí estoy trabajando, que todavía me queda por lo menos 2 años, más o menos, hasta que termine. Así que no me he dedicado profesionalmente, no me he dedicado nunca a él. ¿Cuántos años se necesita para estudiarla? Pues mira lo que te decía, 5 años la carrera de historia, 1 año de máster, y ahora los doctorados, que antes se podía llevar uno siendo una tesis media vida, pues ahora los doctorados son 3 o 5 años. O sea, como máximo en 5 años tienes que presentar la tesis. O sea que si sumas, son 5 años de carrera, 1 año de máster, obligatoriamente, porque si no, no puedes hacer un doctorado. Y pongámosle que en el mejor de los casos 3 años de tesis, con lo cual 5, 6, 7, 8, 9 años para terminar. Yo estaré más, estaré un añito más, porque no me da tiempo, no puedo. De yo haber tenido una base como tú, que tú tendrías tu base del instituto, que lo habría hecho el instituto, ¿no? Sí, sí. Pues también iba a estudiar, pero yo es que no tenía base. Ya. Y 4 niños, y 2 abuelos. Bueno, yo tampoco me he dedicado a la historia profesionalmente. Lo mío era totalmente distinto. La banca. Claro. Igual yo el comercio, yo en la tienda toda mi vida, hasta que dije, mira, ya hasta aquí llegué porque yo hago historia o me da algo. A ver quién me lo comenta. ¿Cómo tú, siendo empleado de banco, te gusta la ¿O te historia? gusta? Bueno, Sí, me gusta pues, más que la banca. Claro. Lo que pasa es que había que comer todos los días. Exactamente, pues igualmente. Y las fotos de la iglesia son muy bonitos, ¿eh? Ya, bueno, eso también está parte de las aficiones. Sí, sí. ¿Ha cambiado mucho Rotas del siglo XX al siglo XXI? Ha cambiado muchísimo. Y según me cuentan, y estáis viendo vosotros, las personas mayores que han vivido un tiempo
tremendamente distinto como fue Tremenda. la llegada de los americanos. Y en España en general los cambios fueron poquito a poco, porque como ella cuenta, el tema de la guerra civil, luego hubo un tiempo de mucha escasez, pero luego empieza a ahí para arriba ya ir subiendo, ahí subiendo. Una etapa del franquismo que ya empieza a haber más posibilidades de trabajo, ya es otra época, pero Rota vive de una manera absolutamente distinta ese cambio, porque es casi de un día para otro, ¿no? O sea, se firma, no sé si vosotros sabéis por qué tenemos una base militar aquí en Rota. Bueno, pues Estados Unidos ¿sí? No, que creí que me lo... Bueno, pues resulta que a Estados Unidos le interesa la península ibérica porque para sus intereses geoestratégicos y de defensa y todo eso, pues estamos en un lugar privilegiado en el mundo porque estamos muy cerca de la entrada del Mediterráneo. Entonces, firma unos acuerdos con el gobierno de Franco, Estados Unidos con el gobierno de Franco, se firma el 26 de septiembre de 1953, y por esa razón se le permite a Estados Unidos que implantara distintas bases militares, en Zaragoza, en Torrejón, en Morón de la Frontera y Rota. Que si vamos a la... Una serie de puestos más por ahí. Sí, en Reus también, y en en unos la cuantos Rápida, sitios, pero en fuerte Galicia, es eso. Y para que sepáis la importancia de Rota, en la prensa de la época se le llamaba, le decían a Rota, la mimada y motivo de orgullo Rota. Era la base naval con respecto al resto de bases para el gobierno de Franco. Bueno, pues ese cambio tan importante, porque llegan de la noche a la mañana más de 7.000-8.000 norteamericanos que empiezan en un par de años, y no solamente de norteamericanos, sino de personas de otros lugares de España que vienen a Rota a trabajar, porque se convierte Rota en un polo de atracción de personas para trabajar. Sí, de Madrid, venían de otros sitios. Por desgracia, aquí los trabajadores locales no tenían el nivel necesario para este tipo de construcciones. No sabían inglés, Exactamente. De la línea y demás vinieron infinidad de gente por el tema de la del línea, inglés. muchísimos, ¿verdad? ¿Cierto? Porque sabían inglés del tema y de empresas castellanas, empresas mixtas. Hacer una dictadura, todas las naciones no le ayudaban. Fue Estados Unidos el primero que le ayudó. Claro. Hicieron como un embargo, ¿no? Estados Unidos porque le convenía. Lo han dado, ¿no? El caso es que el cambio fue muy importante, y en todo sentido, o sea, de tener lo mínimo, como ellos dicen, de no pasar hambre, pero lo mínimo permitido, a empezar la gente ya a trabajar en Se vivió muy bien, ya con los americanos habíamos vivido bien, la verdad. Tenemos nuestras casitas buenas, vivimos bien. Es que es un cambio muy notable, no tenéis más que ver lo que habíamos comentado de que la mayoría de la población vivía en el campo, dependiendo, o sea, aparte de que era una economía de subsistencia, o sea, de lo que sacaba en el campo, había que comer mayormente, porque no había tanto comercio como actualmente, ni tanto transporte ni nada, a de pronto decir, bueno, y estar pendiente de la cosecha, que si llueve demasiado, que si no llueve poco, que si a tú llegas allí y cada 15 días un sobrecito con tu dinero y no te tienes que preocupar de si llueve, si no llueve. Y que los americanos pagaban muy bien. Había un plus, te daban el sueldo y un plus fuera parte libre de impuestos. ¿Verdad? Que ya luego lo pusieron. Se cobraba muy bien y se vivimos bien, entró mucho dinero en Rota. Con las americanas, la una cociendo, yo le bordaba a las americanas y ganaba mucho dinero. Bueno, el servicio doméstico, los alquileres. Yo le bordaba a máquinas a las americanas y ganaba muchísimo dinero. Me traían los dibujos, mi vecina que cosía. Un día fue una americana, como no sabía comprar, a un sitio para comprarse un traje, y se compró una pieza entera de tela. Y entonces mi vecina le hizo el traje y ya ella dejó allí el resto. Se hizo mi vecina un traje y nos vestimos todo el barrio igual. Porque era una pieza de tela y nos vestimos todo el barrio igual, hicimos un traje de la pieza de la americana. Porque ellas no sabían que comprar así tantos metros detrás una pieza entera. ¿Tú sabes lo que era una pieza de tela entera? Y de ahí sacaron todo el barrio nos vestimos igual. Eso era acabado de venir los americanos. ¿Ha crecido mucho la población desde el siglo XX hasta hoy en día? Pues mira, cuando llegaron los americanos había sobre 10.100 o 10.000 habitantes en Rota, mayoritariamente roteños y costeños.
y en 20 años se duplicó la población. En 1970 era casi 23.000 los habitantes que había. O sea, creció muchísimo más que los restos de pueblos de alrededor. Sí, porque, sí. oye, crecer puede crecer, vale, pero ¿cuál es la referencia? Pues la referencia es los pueblos de alrededor que en menor medida crecieron relacionados, o sea, Con la Marina comparado española también. Y ahora, pues ahora estamos en 30 y algo. En 37, ¿no? Por ahí. Pero la población flotante es mucho más, de los marinos, los que no están sentados. Claro. Sí, porque no estaban censados, porque los americanos a partir de 1965 creo que fue, no se podían empadronar. Exactamente. Pues se le dio la consideración de... Sí, eran como diplomáticos. Estaban equiparados a diplomáticos. Pues lleva una serie de... ¿No pagan impuestos? Lo que estábamos comentando antes, de que hubo un tiempo en que entraban en el censo, después lo quitaron del censo. Exactamente. Claro, eso es un trastorno a la hora de calcular. De calcular, no, y no se puede calcular. Hay veces que hay quien ha tenido verdaderas dificultades, quien hace el tema ese, dificultades grandes por eso, porque no es un censo normal, por decirlo de una manera. Sí, ¿no? bueno, yo no he tocado el tema, pero sí he contratado con personas que sí han estado... Ramón Antequera, por ejemplo, Alejandro Ramón Antequera ha estado trabajando ese tema y Es complicado, ¿sabe cuántos habitantes tiene Rota? Sí. Sí, porque de población que no están censados hay mucho más, ¿no? Yo creo que entre americanos y marinos. Sí. Bueno, pero lo que ella al final lo que se pregunta es si aumentó, si ha aumentado la población, sí. Muchísimo más. Y la renta per cápita más cara, más alta que ningún pueblo de la provincia de Cádiz. Población de fuera para sentarse aquí, para atender. Algunos se fueron y otros se quedaron. Se ha ganado mucho dinero aquí también, ¿eh? Tenemos peligro, pero ¿qué se le va a hacer? Peligro está, ganemos dinero o no ganemos, mejor ganarlo. Porque el peligro está ahí. En los Porborines tenemos... Y hay muchos pisos y muchas casas que están pagadas con la renta de los americanos. Mi barrio se está quedando vacío, me estoy quedando yo sola. Se están yendo todo el mundo y alquilando a los americanos, que pagan muy caro. 1.400 euros por una casa. Aunque en mi barrio me estoy quedando yo sola. Y esto que ya no era el poder adquisitivo que tenía el americano al principio de la base. Porque antes $1 era, había que hacerle la reverencia. Ahora el euro y el dólar andan por ahí, por ahí. Y además un pueblo muy bonito, Rota, presumida de Rota y de andaluza. Y también, hombre, la base también trajo... Está propuesto para los pueblos con encanto, ¿no, Rota? Sí. Otros problemas... Yo porque leo la prensa, todo lo de la... El contraste de cultura que trajo la base también trajo, bueno, ventajas económicas sobre todo, sí. pero también trajo otras cuestiones menos deseables. Mucha gente con carrera, ya los hijos ya de nosotros, ya todos tienen carrera. El que quiso y servía para estudiar. ¿Continuamos? ¿Cuál fue el primer monumento que se construyó en Rota? Y me paso directamente la pelota. El castillo de Porque yo creo que fue el castillo de ¿El Luna. monumento? Fue así, Hombre, el importante, el monumento, castillo de Luna. vamos a ver, ¿monumento a qué te refieres? ¿Edificio o estatua o cosas por el estilo? El edificio es importante. Edificio, vale, pues supuestamente el castillo, claro. El castillo. ¿En qué año? Ya os comenté antes que el castillo, las referencias primeras que existen de Rota como Rabe de Ruta, época musulmana, aproximadamente ya desde el año 800 se hablan de peregrinaciones que venían aquí a este pueblo donde existía una especie de convento musulmán. Sí, pasó unos cursillos Y de venían, de él. bueno, venían a hacer eso y al mismo tiempo eran como un mixto entre órdenes militares. Al mismo tiempo que controlaban la costa Sí. para que no hubiera invasiones, incluso de sus propios correligionarios. O sea, que no todos los musulmanes estaban tan hermanos como ahora. En aquella época pues también había sus más y sus menos. Entonces, vigilaban la costa desde aquí. También había otro rival en San Fernando. Y bueno, y alguno más suelto por ahí. Vamos, de hecho, la costa andaluza sur, desde Huelva hasta terminando ya por Almería, en varios lugares había siempre construcciones de este tipo. Torres de vigilancia, en fin. Torre de vigilancia para los piratas que atacaban, entonces todo el tráfico era marítimo. Sí, pero bueno, que también avisaban de cualquier peligro de invasión, flotas enemigas, los gobiernos.
¿cuándo se construyó la iglesia de la O? Después, Las preguntas esas ya las hemos hecho. Vamos a hacer una que sea que no haya preguntado antes. la iglesia después del castillo se construyó. Sí, bueno. Había muchas casas que trascalaban. Yo conocía 3. La casa de la Angelita, en la mina había una, ¿y cuál era la otra? Hay otra que también trascalaba, aunque no sé exactamente si era, bueno, que trascalaba y puede ser que todavía esté en estas condiciones lo haga. Está en la calle Higuereta, en la plazoletita que forma allí por la entrada de la mina, Sí, que sí. era de Lobato. Esa trascalaba también. Esta trascalaba a la Santa María del Mar. Lo que pasa es que eso de, bueno, hay otra casa que también trascala, que va de la calle Prim a la calle Mina. Sí, El otro día pasé yo por ahí. ¿Entiendes? que está hecha ya piso y eso, pero ya eso lo han quitado, ¿no? Bueno, la que Ya yo... tiene una puerta puesta, yo creo. Bueno, sí, es que claro, Sí. también la casa Angelita no me cerrado. Sí. Y además tirado parte del fondo por detrás y ya no se puede pasar por ahí. Eso en realidad es que algunas son casas eran casas de gente importante, de gente de dinero que con el tiempo se han convertido en casas de vecinos. Entonces, normalmente las casas importantes pues tenían puertas de servicio, porque claro, el señor entraba por la puerta principal, pero luego estaban los criados, los caballos, tal. Esas, algunas. Por ejemplo, esta que hemos comentado que comunica Prim con Mina, o sea, tiene un patio muy bonito. Esa, digamos, era la parte rica de la casa. No, Luego, parte noble. luego tenía un pasillito abordado, que daba así y que va así en recodo y va a la calle. Y luego había otras casas que eso eran tránsitos, que se iba construyendo al borde de un camino, de una vereda, y que al final pues terminaba haciéndose una manzana, ¿entiendes? Y quedaba ese paso entre medio. Estuvimos la semana pasada, visitamos la casa Angelita, nos la enseñaron. ¿Y las puertas de Rota? ¿Se le han enseñado las puertas antiguas? Por supuesto que sí, hemos estado conociéndola, la van a pintar. ¿Tenía alguna pregunta Hay nueva? aquí un cuadernillo preparado de hace tiempo. Hola. Dice la señora que le dé la llave. Ah, muy bien, gracias. Así es como lo han puesto ahora y dice y así es como estaban antiguamente.